Muy buenos días con todos, compañeros y compañeras. Me presento, soy Adrián Cornejo de las Emplades. Inicio agradeciendo la gentileza de la invitación hecha por la Superintendencia de Poder y Control del Mercado a nuestra institución y agradeciendo al señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Para nosotros es un placer compartir con ustedes un poco del trabajo que estamos desarrollando en las Emplades respecto de lo que hemos llamado agenda regulatoria. El título de la presentación es Agenda Regulatoria, Planificación y Servicios Financieros. Básicamente lo que queremos hacer es presentarles cuál es la nueva perspectiva regulatoria en el país que está un poco siendo impulsada desde las Emplades. Esto, claro está, reconociendo la competencia que tienen las entidades reguladoras y de control del sector de servicios financieros en el país. Bueno, partimos en primer lugar de la Constitución de Montecristi de 2008, que plantea la recuperación de la capacidad regulatoria del Estado. Como ustedes saben, nuestra Constitución incorpora una perspectiva de garantía de derechos, la cual debe ser transversal a toda la regulación nacional. Esta regulación, como bien lo dijo el doctor Páez, no solamente debe estar destinada al control y desde un sentido punitivo, sino a generar incentivos para que los operadores económicos puedan desplegar sus actividades. En el Plan Nacional del Buen Vivir hemos incorporado 4 metas relacionadas con la regulación, que es fortalecer la facultad reguladora, construir un sistema de control, crear metodologías y herramientas que permitan hacer seguimiento sobre esa regulación y evaluar el impacto y el beneficio de la regulación en cada sector específico. Ustedes pueden encontrar en el Plan Nacional de Vivir este par de párrafos que reflejan perfectamente lo que acabo de decir. Para seguir continuando, voy a un poco comentar cuál va a ser la perspectiva de esta ponencia. En un principio, la agenda regulatoria se ha centrado un poco en la regulación de la calidad de los bienes importados, ¿sí? Y el sector, respecto de los sectores de servicios, si bien no hay una línea definida, hay debates que se han desencadenado y a mí me encantaría presentar los dilemas y desafíos que presenta para la planificación regular los sectores de servicios. Como ya dije, siempre respetando el marco de competencias de las agencias de control y regulación aquí en el país. En principio, partimos de constatar que en el país existe un déficit regulatorio. El Ecuador no es un productor de normas, sino un consumidor de normas. En este cuadro ustedes pueden visibilizar de manera comparativa cuántas normas técnicas tiene el Ecuador respecto del resto del mundo y de nuestra región. Se percatan, Europa tiene más o menos 27.000 normas técnicas y la región 4.988. El Ecuador siempre estuvo debajo de este promedio de la región. ¿Cuál es el trasfondo de eso? Si la regulación debe cumplir objetivos de política pública, sí, el Ecuador no estaba desarrollando una agenda estratégica de regulación. ¿Sí? Con lo planteado a partir de este gobierno es visibilizar a la regulación como un instrumento para cumplir tanto los objetivos constitucionales como los objetivos del plan de desarrollo, que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, ¿sí? Con la garantía de derechos sociales. ¿Cuáles han sido los ejes de intervención planteados hasta este momento? Armar regulación que nos permita proteger la sostenibilidad de la balanza de pagos. ¿Qué significa esto? Sustituir importaciones innecesarias como de consumo suntuario y evitar que el país se convierta en el basurero de otros países con productos que no cumplen estándares mínimos de calidad. Producción de calidad para el buen vivir significa normas regulatorias que incentiven a los productores producir bienes y servicios que tengan estándares mínimos de calidad y que beneficien al consumidor. Y el último punto es muy importante, que da cuenta del cambio de perspectivas del regulatorio. Pasamos de una visión de la regulación administrativa basada exclusivamente en la regulación de trámites burocráticos hacia una perspectiva de regulación económica. Como yo les había anticipado,
es básicamente la posibilidad de establecer requisitos de desempeño que fomenten la producción nacional, que fomenten y desencadenen procesos de transferencia de tecnología, y también normas de conducta básicas para los empresarios. Si un empresario va a acceder a un contrato estatal, la ley y la perspectiva regulatoria te permite, por ejemplo, establecer reglas de salario justo en sus relaciones con los trabajadores, establecer requisitos de que reinviertan sus utilidades en el país o que conserven las divisas dentro del sistema nacional para proteger la liquidez. Esta última diapositiva muestra el estado de la agenda regulatoria en este momento, ¿sí? Como ya les había dicho respecto del sector de servicios, por ser un sector muy especializado, al momento tenemos dilemas y desafíos y debates acumulados dentro de la Secretaría que tocará ir resolviéndolos. Sí. Y sobre todo en esta ponencia de esta mañana, me gustaría dedicarme a discutir con ustedes un tema que es muy importante y que interpela al sentido mismo de la planificación. La planificación nacional se desenvuelve básicamente en un espacio y tiempo determinado, ¿sí? Sin embargo, viendo las fuerzas de la globalización, a veces este espacio y tiempo no es suficiente para responder hacia esos nuevos desafíos. ¿A qué me refiero? El horizonte regulatorio, las normas técnicas, las normas de regulación de los servicios financieros, cualquiera que sean, se verán siempre constreñidas por el desafío que representan desde ciertos espacios multilaterales ciertas normas que presionan para la desregulación financiera o de otros sectores de servicios, ¿sí? Este tema, que es muy importante y que ha sido olvidado, sacado de lado de las agendas de discusión, me gustaría presentarlos básicamente a nivel de la Organización Mundial del Comercio y de la suscripción de tratados bilaterales de inversión. Me gustaría en las diapositivas siguientes mostrar cómo estas normas generadas en estos espacios multilaterales restringen la regulación nacional, poniendo la regulación nacional al servicio de agendas de los países centrales y metropolitanos, ¿sí? El segundo desafío, dilema que tiene la planificación regulatoria es conservar, proteger la soberanía regulatoria de acuerdo a la especificidad del país. Ahí me voy a referir básicamente a la Ley de Economía Popular y Solidaria, que invoca, recupera una perspectiva regulatoria muy específica del país, y a ciertas medidas generadas especialmente a partir de este gobierno, ¿sí? Medidas innovadoras que potencialmente podrían colisionar con estas normas multilaterales. Y finalmente, recuperando un poco el espíritu de estos espacios de participación, nos gustaría problematizar el rol de la ciudadanía que debe cumplir en los escenarios de regulación, ¿sí? Como ya les dije, uno de los fenómenos más preocupantes es que vemos que hay una especie de presión global para la desregulación financiera en varios ámbitos, ¿sí? Si uno mira, ustedes seguramente conocen muy bien esto, luego de la Segunda Guerra Mundial, en los pactos entre las potencias para generar la paz, ¿sí? Se generaron todos los organismos multilaterales actualmente existentes, FMI, y especialmente el FMI, y la OMC, que en ese tiempo era la Organización Internacional del Comercio. En esas normas, como su objetivo fundamental era generar un consenso global en torno al proceso de paz, se reconocieron ciertos derechos soberanos respecto de las regulaciones nacionales, ¿sí? Por ejemplo, en el convenio mismo del FMI es un derecho soberano el establecer controles de capital, es un derecho soberano establecer regulaciones sobre los flujos de entrada y salida de capital. Con el avance de la hegemonía neoliberal, se ve que a nivel multilateral van avanzando posiciones que restringen estos derechos reconocidos de manera original, post Segunda Guerra Mundial. Y un caso paradigmático es la Organización Mundial de Comercio. Esta organización, que vio la luz en el año 94, y que el Ecuador se adhirió en el año 96 o 97, ¿sí? Incorpora ciertos estándares que limitan los derechos reconocidos por los pactos de Bretton Woods y obligan a los países, especialmente los países en desarrollo,
a liberalizar su cuenta de capitales, a liberalizar su cuenta corriente y a liberalizar su sector de servicios financieros. ¿Qué significa eso? Que las mega entidades financieras del norte pueden ofrecer sus servicios en los países subdesarrollados, eliminando cualquier tipo de regulación prudencial que esos estados puedan establecer. Hay una cosa muy importante que es muy válido estudiar de nuevo, es el proceso de adhesión del Ecuador a la OMC en el año 96. Como ustedes sabrán, en ese momento el Ecuador era gobernado por un presidente, un partido político, un bloque de fuerzas sociales que tenían una agenda ofensiva en materia de regulación financiera. ¿Sí? Por eso, justamente en ese año, cuando se negocia nuestra adhesión a la OMC, el Ecuador hace compromisos muy expansivos de liberalización del sector de servicios financieros. ¿Qué significa esto? Que prácticamente nos comprometimos a no establecer ningún requisito, ninguna limitación hacia proveedores de servicios financieros, bancos extranjeros, aseguradoras extranjeras en nuestro país, ¿sí? Sin considerar todos los riesgos sistémicos que eso representa. Sin embargo, en el año 97, cuando en la OMC se reabre un periodo para reconsiderar esos compromisos, el gobierno ecuatoriano aprovecha para establecer una limitación, lo cual es muy importante y debe ser reconocido y recuperado en todos nosotros quienes hacemos regulación, para reconocer las libertades y las flexibilidades que tenemos. En el año 97, en el gobierno de Alarcón, lo que hace el Ecuador es establecer una excepción que se llama una excepción transversal. ¿Qué significa eso? Que si bien no modificó ninguno de los compromisos hechos por el gobierno de Durán Ballén, estableció como requisito esencial que siempre los proveedores extranjeros se sujetarán a la ley nacional, sea cual sea esta. ¿Sí? Lo cual nos permite enormes grados de libertad, por ejemplo, en el debate del Código Monetario y Financiero que está actualmente desarrollándose en la Asamblea Nacional. Esto lo digo porque un sector del debate académico y el debate político nacional, ¿sí? Siempre se propone esta tesis de que el Ecuador estaría liberalizado de facto, por ejemplo, o liberalizado de jure en la OMC. Esto es muy relativo por lo que les cuento. El Ecuador conserva capacidad regulatoria y está habilitado para establecer por vía de ley las regulaciones necesarias para el desarrollo nacional y regulaciones prudenciales para evitar crisis financieras. Este es el texto Este es el texto, para cualquiera que lo quiera leer, yo le puedo compartir la presentación después, pero básicamente lo que establece es que cualquier proveedor extranjero de seguros de servicios financieros debe establecerse en el país y cumplir todas las normas y medidas establecidas por los organismos de control y supervisión bancaria. Esto es muy importante porque permite a través de la regulación, ¿sí?, establecer los requisitos mínimos que deben cumplir, por ejemplo, un banco extranjero para ofrecer servicios de crédito o servicios de depósito. ¿Sí? Hay que estar muy claros que en la actualidad la agenda ofensiva de los países centrales es lo que se llaman los servicios transfronterizos, servicios financieros transfronterizos. ¿Qué significa esto? En el modo, digamos, normal, un proveedor de servicios extranjeros se domicilia en el país, ¿sí? Saca su personalidad jurídica, pide la licencia ante la super de bancos y se establece nacionalmente. Ahora con el avance de la informática y el avance de los medios de comunicación, no es necesario que se establezca en el país. Tranquilamente el Banco de Santander, por ejemplo, puede proveer ciertos servicios financieros desde España, desde Colombia, desde cualquier otro país, ¿sí? Ahora, ¿qué alcance tendría la regulación del país en esos países donde están domiciliados esos proveedores extranjeros? Muy poca. ¿Qué capacidad de regulación tendría el país sobre proveedores domiciliados en extranjero? Muy poca. Por eso, el espíritu de esta excepción transversal es obligarles a que se establezcan en el país, con la finalidad de aplicar todas las regulaciones pertinentes. Este es un pequeño paneo de cómo están los debates en la OMC.
Hay una presión, como les dije, para que los países en desarrollo asuman mayores compromisos, especialmente en la ronda de Doha, ¿no? Hay un instrumento que se llama el entendimiento sobre servicios financieros, que básicamente lo que hace es impedir que los países establezcan regulaciones diferenciadas, discriminatorias, para favorecer sus proveedores nacionales. En la OMC hay una mayor liberalización de la cuenta de capitales que el FMI. Como les comentaba al inicio de la exposición, en el FMI se reconoce como un derecho soberano la posibilidad de establecer control del capital. ¿Qué significa eso? Que un país que teme que una salida intempestiva de capitales pueda afectar su equilibrio sistémico, establezca, por ejemplo, prohibiciones de salida de divisas. Por ejemplo, en un caso exagerado, digamos. Sin embargo, este derecho soberano, con el avance del OMC, ha sido restringido. Y en estos momentos, los países que contraigan compromisos en materia de servicios financieros no pueden establecer controles de capital, sino bajo ciertas excepciones muy rígidas, que son básicamente aplicación de salvaguardas por crisis de la balanza de pagos, que ya podríamos entrar más en el detalle técnico. Pero lo fundamental que debemos retener es esta especie de retroceso en las capacidades nacionales para regular. Asimismo, si en algún momento ustedes revisan o ya han revisado el acuerdo de la OMC, la OMC también incorpora disciplinas para regular la regulación nacional, lo que se llaman las normas sobre la reglamentación nacional. Es decir, en el AGCS, el Acuerdo General de Comercio de Servicios, hay capítulos específicos que establecen estándares mínimos para las regulaciones de los países. Por ejemplo, las normas deben ser objetivas, previniendo que el lenguaje de estos convenios es bastante abierto y bastante ambiguo. Las deben ser transparentes, debieron haber sido esperadas al momento de contraer los compromisos, por ejemplo. Este lenguaje deliberadamente abierto y ambiguo le otorga una enorme discrecionalidad a los organismos de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio. Y por último, que es lo más importante de la OMC, hay un mecanismo de solución de controversias que permite controlar si una regulación nacional sale por fuera de estos estándares, ¿sí? Y en su caso, si es que, por ejemplo, se determina que cierta regulación nacional sale de esos estándares, un país que se considera afectado, cualquier país que se considere afectado, puede establecer mecanismos de retaliación. Sobre la importancia de mantener potestad regulatoria nacional, ahí me gustaría un poco evocar una cita de la Comisión de las Naciones Unidas de Expertos sobre Reforma del Sistema Financiero Internacional. Está en inglés, pido disculpas, pero básicamente lo que dice es que el techo regulatorio establecido por los instrumentos de la OMC pueden restringir la capacidad de los gobiernos para cambiar sus medidas regulatorias para enfrentar crisis financieras. Hay que decir que el mismo Fondo Monetario Internacional ha cambiado su posición respecto de este tema. Antes abominaba los controles de capital o las medidas de control de flujos de capitales, y ahora frente a la última crisis mundial incluso los ha promovido. También quiero decir que estas medidas de control de los flujos de capital no es una medida solamente de países socialistas o comunistas. Hay que ver solamente el caso chileno, en el cual el Banco Central chileno se reserva la facultad para regular los flujos de capital en caso de crisis, o el caso de Colombia, por ejemplo, que mantenía un impuesto muy parecido al nuestro de salida de divisas. Allá se llama impuesto a la remesa de utilidades, por ejemplo, que también es una técnica de control de los flujos de capital. Otro instrumento que ha limitado la soberanía regulatoria son estos famosos tratados bilaterales de inversión, TBIs por sus siglas. Yo me permití traer a colación estos instrumentos porque la Asamblea en este momento y el Gobierno Nacional, por orden del Presidente de la República, está emprendiendo una revisión integral de sus compromisos en materia de inversión. Estos tratados de inversión, como su nombre indica, son firmados bilateralmente entre un país desarrollado y un país subdesarrollado, y básicamente introducen, con un lenguaje ambiguo y abierto, como lo vimos en el caso de la OMC, estándares mínimos para la regulación nacional, ¿sí?
En principio, si uno atiende a su nombre, tratados bilaterales de inversión, tal vez no encuentre de inmediato su conexión con el caso de los servicios financieros. Pero cuando uno mira cómo se define la inversión protegida en estos TBIs, ese objeto de protección incluye precisamente instrumentos financieros, activos financieros, bonos e instrumentos de deuda. ¿Qué significa esto? Que si la regulación nacional en materia de servicios financieros pasa cierto límite, el inversionista que se piensa afectado podría llevar al país ante un tribunal de inversiones. Ustedes seguramente suenen el caso Chevron, el caso Occidental, que tuvieron precisamente en objeto medidas regulatorias nacionales, en ese caso tributarias, y en el caso de la Oxy una medida de expropiación bajo el amparo de la ley de hidrocarburos vigente en ese momento. En ese caso fueron tributarias, pero se han dado casos en otros países, como por ejemplo la Argentina, ¿sí?, en que medidas regulatorias sobre el flujo de capitales fueron objetos de un tribunal de inversión. El CIADI, que es el organismo regular al que acuden los inversionistas, condenó en su momento a la Argentina a resarcir a una empresa norteamericana a la cual le fue impedida indexar sus tarifas en dólares, sino en pesos argentinos. En los TBIs, de manera interesante, podemos nuevamente encontrar estas cláusulas de liberalización de los flujos de capital. En la misma línea de la OMC, son mucho más restrictivas que el FMI e incluso mucho más restrictivas que la propia OMC. Entonces, podríamos imaginarnos una especie de línea continua, ¿sí?, en el que se ha progresivamente deteriorado las capacidades regulatorias sobre los flujos de inversión. ¿Cuál es la conexión entre los flujos de capital y los servicios financieros? Que básicamente el servicio financiero casi que se identifica en muchos casos como un flujo de capital, ¿no? Por ejemplo, recepción de depósitos, concesión de préstamos, ¿sí? Por eso, cualquier medida que tienda a regular lo que se llama la cuenta de capitales o el flujo de capitales va a tener un impacto en el sector de servicios financieros. Asimismo, como el OMC, pero de manera mucho más efectiva, hay mecanismos arbitrales que tienen amplias discrecionalidades para establecer lo que es o no una medida conforme o disconforme, ¿no? Bueno, este es un poco el estado de nuestro país. El Ecuador firmó 26 TBIs, básicamente en la etapa que se ha llamado neoliberal. Hemos estado sujetos a 39 arbitrajes de inversión, 11 continúan activos, 14 han sido sustanciados por el CIADI, y hay que decir que a nivel global hay una ola de críticas y reposicionamiento de los países frente a los TBIs y al CIADI. El caso ecuatoriano, por ejemplo, que formó una comisión especial para auditar tratados de inversión. El caso boliviano, que ellos denunciaron y reiteraron su consentimiento del CIADI. Brasil, que no firma TBIs ni acude a arbitrajes de inversión por fuera de la jurisdicción nacional. Sudáfrica, que ha empezado a denunciar TBIs. Y la India, que ha iniciado un proceso parecido al Ecuador de revisar sus compromisos sobre tratados de inversión. Lo que me encantaría que se retuvieran es que estos tratados de inversión pueden tener impactos en la regulación sobre servicios financieros. Y hay casos, y ya se han registrado casos, ¿no? El segundo punto es, entonces, en el primer bloque, la tesis principal es cómo el Ecuador procesa esa relación con estos organismos multilaterales. Cómo el Ecuador puede generar estrategias para permitirse todavía soberanía regulatoria frente a esos compromisos internacionales. ¿Sí? Ese es el primer dilema que se puede presentar respecto de la planificación regulatoria, ¿no? El segundo dilema es, considerando este marco de restricciones, cómo conservar y potenciar la especificidad regulatoria del Ecuador. Hay que decirlo que a partir de la Constitución de Montecristi, el Ecuador asumió una muy interesante perspectiva regulatoria. Cuando uno mira el marco regulatorio de los servicios financieros anterior, uno puede encontrarse cosas como el artículo 47 de la Ley General de Sistema Financiero vigente, que establece que las normas sobre solvencia se sujetarán, por ejemplo, a lo dictaminado por Basilea. Basilea es un comité regulatorio de bancos en el cual participan los principales bancos centrales del norte, y obviamente su perspectiva regulatoria tiende hacia la liberalización
y a la protección de esos intereses. ¿Sí? ¿Es dable o no que un país en el nivel de desarrollo ecuatoriano importe ese tipo de normas generadas en los países metropolitanos? ¿Sí? ¿La agenda regulatoria debe o no debe coincidir con nuestras necesidades de desarrollo? ¿Sí? Esas son preguntas que nacen a partir de lecturas de artículos como este, ¿no? En cambio, a partir del año 2008, ¿sí?, desde la Constitución, que empieza reconociendo los servicios financieros como un servicio de orden público y por tanto recuperando la capacidad de supervisión y regulación del Estado sobre esos servicios, ¿sí?, tuvimos en el año 2010 la emisión de la Ley de Economía Popular y Solidaria, en la cual me gustaría dar cuenta de dos principios muy interesantes que calibran la intervención y la regulación del Estado. El uno es el principio de segmentación. Por el principio de segmentación se establece que las regulaciones de la Junta de Regulación del Sistema Público deben considerar el tamaño o el nivel de desarrollo, digamos, de la estructura financiera que van a regular. ¿Qué quiero decir con esto? Si una estructura financiera es grande, es una cooperativa con muchos socios, con muchos activos, le corresponde cierto tipo de regulación que no puede ser aplicado a una estructura más pequeña, que requiere otro tipo de regulación. Esa perspectiva de segmentación es abiertamente, en mi punto de vista, contradictoria, por ejemplo, con compromisos de brindar trato nacional, no discriminatorio a nivel de la OMC, los TBIs o Basilea, por ejemplo. Y el segundo, que está en el artículo 2 de la ley, ustedes lo pueden revisar, es este principio de acompañamiento. ¿Sí? Por este principio de acompañamiento se dice que si una estructura financiera es pequeñita, por ejemplo, como cajas o bancos comunales, la perspectiva regulatoria y de intervención del Estado no es de control y sanción, sino de acompañamiento. ¿Qué significa acompañamiento? Acompañar con políticas de fortalecimiento, transferencia de tecnología, ¿sí? Entonces, estos dos principios son muy interesantes para dar cuenta de que el Ecuador tiene una perspectiva regulatoria distinta, muy específica. Además tenemos, aquí les puse una lista de las medidas más relevantes, digamos, ¿no? El artículo 312 de la Constitución, que separa actividades financieras de otras actividades. Hay medidas antiparaísos fiscales establecidas básicamente por el CNI y una constelación de políticas para manejar los flujos de capital. El impuesto a la salida de divisas, el coeficiente de liquidez doméstica que lo obliga al sistema financiero local a mantener activos en el país, ¿sí? Eso, por ejemplo, si ustedes miran este principio general de mantener los activos en el país, es contradictorio con una libertad absoluta, por ejemplo, de transferir divisas o capital al exterior. El impuesto al activo exterior y normas de control de lavados de activos. Me permití hacer esta pequeña lista de las nuevas regulaciones del país para dar cuenta de su especificidad y también para dar cuenta de que es muy importante pensar en el corto o mediano plazo los mecanismos y estrategias para defenderla respecto de las presiones multilaterales. Y por último, un aspecto que es muy relegado de la regulación es este punto que atañe hacia la participación y los derechos frente al mercado. Las normas jurídicas, cualquier norma jurídica, sea a nivel primario, secundario, leyes o normas técnicas, siempre representan la estabilización de una correlación de fuerzas determinada, ¿sí? Siempre representan la relación entre los más poderosos y los menos poderosos. Su validez, lo que le otorga validez, lo que le otorga factibilidad, lo que le otorga realidad, siempre es una correlación de fuerzas determinada. En esta correlación, y si entendemos así la regulación, es muy importante asumir una perspectiva de empoderar al ciudadano, ¿sí? Desde la concepción liberal clásica de los derechos, siempre los derechos se otorgan en esta relación individuo-Estado, ¿no? Como si el Estado fuera la única fuente de poder, que sí lo es, y que es muy importante regularlo, ¿sí? Pero dejan de lado, por ejemplo, la función del mercado como un actor poderoso, que puede violar derechos. Entonces, asimismo, para la planificación nacional, tenemos el desafío de pensar mecanismos que empoderen a la gente frente a los poderes del mercado. Ya en nuestra regulación encontramos una lista y un mandato de elaborar una ley para defender los derechos del consumidor.
se estableció esta figura del defensor del cliente que va a ser repotenciada con el Código Monetario y Financiero, ahora ya no haciendo defensores particulares, sino una institucionalidad que pueda regular a los bancos, y nos queda pendiente pensar nuevos mecanismos para permitir la participación de los ciudadanos, veedurías, observatorios o espacios como estos organizados por la Superintendencia de Poder de Mercado. Hasta ahí nomás quisiera llegar, solamente les dejo más dudas que respuestas, y bueno, básicamente me termino volviendo a agradecerles a ustedes y a los señores autoridades de esta universidad histórica para el país. Muchas gracias, ¿no?